Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es la kenosis, siendo en forma de Dios. Bajo la serie La kenosis, haya pues en vosotros este sentir. Con ustedes el maestro César Gómez. Bienvenidos a la serie que comenzamos hoy, la kenosis. Haya pues en vosotros este sentir. La enseñanza de este día es en forma de Dios, que el profesor César Gómez compartirá con nosotros a continuación. Bienvenido, qué bueno que está con nosotros. En esta ocasión estamos iniciando una nueva serie a la que hemos llamado la kenosis. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Y el tema de hoy es siendo en forma de Dios. Esta doctrina extraordinaria está fundamentada en el pasaje de Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al versículo 11. Y en este pasaje el apóstol Pablo nos deja ver de manera magistral uno de los temas más importantes de la cristología. Mis objetivos en este día son los siguientes. Primero, explicar en qué consiste la doctrina de la kenosis. Segundo, discurrir la esencia de los tres elementos de la kenosis. El término kenosis viene de la palabra griega keno, que podríamos traducirlo literalmente como vacío o vaciarse, y intenta explicar a la luz del pasaje de Filipenses capítulo 2 la encarnación de Jesucristo, quien siendo en forma de Dios se rebajó a sí mismo y tomó la forma de ser humano, tomando la forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la kenosis explica el hecho de que Jesús en su encarnación, en momentos cruciales durante su jornada o su ministerio terrenal, voluntariamente escoge, elige subordinarse o sujetarse y no hacer uso de sus atributos como Dios. Y esto lo hace a causa del plan redentor de Dios para la humanidad. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, vamos a observar allá en aquel momento donde Jesús estaba al frente de Pilato, y Pilato le dice: tu vida está en mis manos. Yo puedo darte la oportunidad de vivir o puedo dar la orden para que te ejecuten. Y entonces Jesús le aclara el hecho que él tenía el poder de ordenar que varias legiones de ángeles intervinieran en ese momento. Pero en ese momento Jesús se despojó, kenosis, se despojó y no hizo uso de su poder, de su autoridad y de su soberanía, y se sometió al vituperio y a lo que vendría a causa de la agenda o del plan redentor de Dios para el ser humano. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el discurso de Jesús en Mateo capítulo 24, Jesús dice que el Hijo del Hombre no sabe ni el día ni la hora en que sucedería la parucía. Y realmente en ese momento Jesús se despoja, kenosis. En otras palabras, no hace uso de su omnisciencia y de su conocimiento, ya que Jesús, al ser Dios, él sí sabe, él sí conocía evidentemente el día y la hora. Pero en ese momento se subordina voluntariamente y no hace uso, teniendo todo el derecho de hacerlo, de sus atributos como Dios. Otro pasaje extraordinario es cuando, por ejemplo, Jesús se levanta en medio de la última cena y se pone a lavarle los pies a los discípulos. De nuevo, se despoja.
teniendo en cuenta que Él está consciente de que tiene derecho de su gloria, de su poder, de su soberanía como Dios, se subordina, se despoja, se somete, y de nuevo todo esto lo hace por causa del plan divino. Ahora bien, tenemos que entender que esto no significa en ninguna manera que Jesús se despoja de su deidad. De ninguna manera. Recuerde que en la cristología se nos enseña que durante su ministerio terrenal Jesús fue 100% Dios, 100% hombre. Simplemente Jesús teniendo todos los derechos, toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todos los privilegios de usar sus atributos, Él voluntariamente decide no hacerlo en momentos específicos. Ahora bien, hay momentos en los que al leer los evangelios observamos que durante su ministerio terrenal Jesús sí hizo uso de sus atributos. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre el mar, esa es la manifestación de Dios mismo. Por ejemplo, cuando Jesús perdonaba pecados. Por eso la gente y los religiosos se irritaban porque decían, ¿quién es este para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús está haciendo uso de sus atributos como Dios. ¿Y qué tal aquel momento de la transfiguración? El Evangelio de Mateo nos cuenta de que Pedro, Juan y Santiago subieron al monte y vieron a Jesús transfigurarse en toda su gloria. Entonces, esta es la kenosis. Excelente. Ahora hablemos de esos tres elementos esenciales de la kenosis. Miremos el primero. El primer elemento de la kenosis es Jesús es Dios. Morfe Theos. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo está partiendo del punto de la eternidad. Nos está hablando de la preexistencia de Cristo. Por eso el apóstol Juan en su evangelio dijo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en la kenosis, Pablo parte de la eternidad, de la gloria, cuando Jesús estuvo siempre en su gloria y en su poder. Ahora, tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola a los filipenses, lo hace porque habían una serie de dificultades y crisis internas. Cuando Pablo escribe esta epístola, estaba el emperador Nerón, quien había impuesto este asunto de la adoración al emperador, y él buscaba ser reconocido como el Señor Supremo y adorado como Dios. También en la iglesia de Filipos habían militares retirados que se habían convertido al cristianismo, militares retirados con ciudadanía romana. Pero dentro de la herencia de la cultura romana habían ciertos elementos imperialistas, y el emperador se había encargado de que eso calara en la cultura romana. Y ese idealismo imperialista y esa cultura apelaba a aspectos como el orgullo, como el estatus social, apelaba a la ambición, apelaba a las posesiones materiales, apelaba al poder. Entonces, el apóstol Pablo se da cuenta que todas estas expresiones culturales y religiosas estaban afectando a las creyentes y contradecía la doctrina cristiana. Entonces, el apóstol Pablo, a través de la kenosis, le está diciendo a los creyentes en Filipo, a la sociedad de aquel tiempo, el verdadero Dios es Jesús, el verdadero Señor es Jesús. Él nos está diciendo el morfe theos, Jesús es Dios. Nerón, el emperador, no es Dios. Jesús no es un hombre que quiso hacerse Dios, sino es el Dios que se hizo hombre por causa del plan redentor de Dios para la humanidad. Vamos al segundo elemento de la kenosis. El segundo elemento es
de la kenosis es que no se valió de su condición de Dios. El texto dice que no se aferró, literalmente no se agarró como igual a ser a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entendamos lo siguiente: los delirios de grandeza que operaban en la sociedad romana, que operaban en el emperador Nerón, que se agarró de todos los privilegios, del poder, de su nombre, de sus atributos y beneficios para imponerse, y obviamente ciudadanos romanos que frecuentaban la iglesia, que eran parte de la iglesia de Filipos, estaban fascinados con esta expresión cultural y estas tendencias políticas. Y entonces era común que los oficiales y ciudadanos romanos de aquella época hicieran uso, ¿cierto?, de sus privilegios, de su poder, de su influencia, de sus posesiones para llevar a cabo su agenda, para cumplir sus intereses. Y entonces Pablo no solamente nos revela la naturaleza de Cristo, pero también la actitud de Cristo, que se despoja, que no se agarra, que no se aferra. La palabra en el griego original significa robarse. En otras palabras, Jesús toma la decisión voluntaria de no hacer uso de sus atributos, de sus derechos, de ejercer su honra, su poder, su gloria, teniendo todo el derecho de hacerlo. Y obviamente esto es una contraparte o es un mensaje a esa cultura arrogante, orgullosa, prepotente, materialista, que gobernaba en el tiempo en que Pablo escribe esta carta y se la envía a los creyentes en Filipo. Vamos al tercer elemento de la kenosis. El tercer elemento de la kenosis es la demostración de la humildad de Dios. Esto es impresionante, es inverosímil, es impensable que Dios haya demostrado humildad. Él no tiene que hacerlo, Él es Dios, Él es eterno. Jesús es el creador, es el dueño, es el Señor del universo. Pero no solamente no se aferra a su posición y a su esencia y a su naturaleza de Dios, tomando la forma del ser humano, haciéndose como siervo para identificarse con nosotros, sino que en su encarnación y al entrar a este mundo, se sujeta voluntariamente a las limitaciones y a las circunstancias que vienen a causa de ser parte de la raza humana. En otras palabras, Pablo nos presenta una kenosis de una manera descendiente, en otras palabras, de arriba abajo. Jesús es Dios, siempre ha sido Dios, es el eterno y se rebaja, se humilla, se despoja para identificarse con el ser humano, de nuevo por causa del plan redentor. Y entonces demuestra humildad. ¿Será que hay alguien en toda la historia de la humanidad que pueda humillarse o ser más humilde que el mismo Jesús? No. Y el hecho es de que la humillación o la humildad se demuestra en que Él, siendo Dios, toma la semejanza del ser humano. Mis conclusiones en esta ocasión son las siguientes. La kenosis es la doctrina del despojamiento de Cristo. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo en este pasaje extraordinario de Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. No es que Jesús haya dejado de ser Dios en el momento de su encarnación, pero se sometió, se subordinó a no hacer uso de sus atributos en momentos específicos. En momentos específicos se sometió a la autoridad humana, despojándose, rehusándose a usar de su poder, de sus beneficios, de su gloria, de sus atributos, siendo Dios. La segunda conclusión que nosotros tenemos en esta ocasión es que la kenosis opera en aquellos que son o tienen algo. Esto es extraordinario.
Porque, como le decía anteriormente, Pablo escribe esta carta en un contexto donde Nerón, el emperador que quería ser Dios, que quería ser reconocido como el Señor absoluto, aspectos culturales y religiosos y de la herencia de la cultura romana que fascinaba a sus ciudadanos, engrandeciendo su ego y su orgullo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta doctrina le habla directamente a los poderosos de la tierra. Y vivimos en una sociedad donde hay seres humanos privilegiados que tienen un gran apellido y por causa de ese gran apellido tienen privilegios. Seres humanos que tienen el poder para ejercer su influencia y mover influencias y mover a las personas a su antojo. Vivimos en una sociedad donde el ser humano entra en una carrera de competir. ¿Quién es el hombre más rico? ¿Quién es el empresario más exitoso? Donde se hace alarde de sus habilidades y capacidades y ese poder impresiona a los demás seres humanos. Pero ¿qué tal si en momentos específicos los poderosos de la tierra, aquellos que tienen la influencia, el nombre, el poder, aquellos que tienen el poder adquisitivo, que tienen los recursos para manejar la sociedad y manejar a los seres humanos a su antojo, en vez de hacerlo, imitan la actitud del Señor de señores, del Dios verdadero, de Jesús que se rebajó por causa de un plan, y es el plan de redención. La vida del ser humano adquiere sentido y propósito cuando vivimos subordinados y sujetos a ese plan mayor, a esa agenda que es mayor que nosotros mismos, el plan de Dios. ¿Qué tal si en lugar de presumir en las redes, qué tal si en vez de demostrar lo que tengo, qué tal si en vez de mostrar mis éxitos y hacer alarde y alimentar esos delirios de grandeza, imito la actitud de aquel que es verdaderamente grande, que es el Señor y el Dios del universo, Jesús? Pero este principio no solamente aplica a los que tienen algo y a los que son algo, porque el orgullo, la arrogancia y la prepotencia no solamente es un mal en la vida de los poderosos, sino también en la vida de los pobres. El pobre también sufre de arrogancia, de orgullo y de prepotencia. ¿Qué tal si en nuestras relaciones? ¿Qué tal si cuando tenemos derecho de discutir, cuando tenemos la razón, en vez de hacer uso de ese derecho, de ese privilegio, nos callamos la boca, agachamos la cabeza, extendemos la misericordia, el perdón, por causa de imitar al grande, al Señor, al Dios del universo, a Jesús? Otra conclusión es que la kenosis es no valerse de la posición que tenemos. Recuerdo hace unos años cuando en Sudamérica se mostraban videos de personas influyentes, hijos de políticos, personas de la farándula, que al ser cuestionada o cuestionados por agentes del tránsito y al ser detenidos en algunos casos, ellos decían: usted no sabe con quién está tratando, para tratar de intimidar a la autoridad, para tratar de romper las reglas y salirse con la suya, valiéndose de su apellido, valiéndose de su estatus social. Qué diferente sería el mundo si en vez de valernos de la posición que tenemos y de los privilegios que tenemos y del nombre que tenemos, imitamos a Jesús y tenemos la misma actitud. Yo creo que el mundo sería diferente, nuestras relaciones serían diferentes. ¿Qué tal si voluntariamente renunciamos a algunos privilegios, a hacer uso de algunos beneficios por bien o por el bien de otras personas? Entonces el mundo sería diferente. Otra conclusión es la número 4, es que la kenosis es vivir en humildad. Extraordinario. La kenosis es vivir
en humildad. Jesús nos da ese ejemplo, se rebajó. Y si el Maestro lo hizo, y si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y en vez de alimentar esos delirios de grandeza, y ese ego, y ese orgullo, y esa arrogancia, y esa prepotencia, como dice el texto, la vanagloria de esta vida, ¿qué tal si nos rebajamos? ¿Qué tal si vivimos vidas más modestas? Estamos en la época de Navidad donde tenemos que recordar precisamente este acto, la kenosis, la encarnación del Maestro, de Dios, de Jesucristo para venir y salvar al ser humano de los pecados, pero lo hemos convertido en una fiesta de consumo, en una fiesta donde queremos ser ostentosos y aprovechamos muchas veces gastando lo que no tenemos y lo que no nos pertenece para demostrar y dar una imagen con tal de aparentar. Pero ¿qué tal si viviéramos humildemente por causa de imitar a Jesús? Y la conclusión número 5, la última de este día, es la kenosis lleva la implicación de la promesa de exaltación. El texto nos lo dice claramente al final de este pasaje. Por Jesús haberse humillado hasta lo sumo, Dios le ha dado un nombre que se nombra sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La palabra nos dice a nosotros que el que se humilla será exaltado. Hay un beneficio cuando nosotros nos subordinamos a la voluntad, a la causa suprema, a la agenda de Dios y nos humillamos. Entonces seremos exaltados. El texto dice que Dios mira de lejos al altivo, al arrogante, al prepotente, al ostentoso, aquella persona que quiere estar por encima de los demás. Pero aquel que se baja, que se rebaja, que se humilla, que algunas veces por causa del Señor pasa inadvertido, entonces esa persona en su momento va a ser exaltado, recompensado por el Señor. Mis amados, esta es la práctica de la kenosis. No solamente es teología y teoría, pero el apóstol Pablo la contextualiza a la vida, a las relaciones de los seguidores de Jesús. Ha sido un tiempo extraordinario el compartir con ustedes y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será: La kenosis se despojó a sí mismo. Pues Jesús es Dios y tenía todos los privilegios, pero Él los abandona. El mayor tiempo de su ministerio, Él estuvo despojado de todos los privilegios que conlleva el ser el creador. Cuando está en la cruz, por ejemplo, y la gente dijo: desciende y creeremos. ¿Podía Jesús descender de la cruz? Mira, amigo, no solamente descender, pero pudo haber raído el universo entero si hubiera querido. Nosotros, que nos fascina arroparnos de todos esos signos del poder que nos hacen sentirnos grandes personalidades, pues Jesús es Dios y se despoja. Lo que siembras, cosechas. Si tú te despojas, vas a ser exaltado. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible.
Iglesia.edu es un ministerio de Universidad para Líderes y nuestro objetivo es edificar a pastores y a líderes del continente. Me encantaría que te hicieras miembro de Iglesia.edu. Escribe por favor a nuestro correo electrónico y déjanos saber de tu interés. Muy pronto vamos a estar teniendo una reunión de trabajo. Queremos hacer cosas importantes en este momento que el mundo necesita de hombres y de mujeres como tú. Por favor, déjanos saber acerca de tu interés. Que el Señor te bendiga. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.